Hola, buenas a todos. Hoy estamos en nuestro segundo episodio de Mundo Oculto. Vamos a hablar de un tema muy concreto que es los masones. Vamos a hablar de cómo se han creado, ¿no? O sea, vamos a hablar brevemente de cómo se han creado las tres historias que mejor se adaptan a la realidad, ¿no? En primer lugar, la primera historia que debemos hablar de los masones, hemos de ir muy atrás en el tiempo. Hemos de revivir a la época del rey Salomón, del rey David, de la construcción del templo de Salomón. La leyenda se basa en que en el templo de Salomón que fue construido se guardaban una gran cantidad de riquezas, ¿no? Entre ellos pues se habla mucho del arca de la alianza, etcétera, ¿no? Y bueno, lo importante era que digamos que estaban los tesoros de la época, ¿no? Tesoros que también se consideraban místicos, por así decirlo. Todos sabemos lo que conlleva el Arca de la Alianza por películas como Indiana Jones, etcétera. Entonces lo que se trataba, se crea una, digamos, una especie de batallón, ¿no? De grupo de soldados que protegen estos tesoros. Se dedicaban simplemente a estar en el templo, conservar en secreto su ubicación y protegerlo, ¿no? De posibles asaltos. Entonces, esta es la primera teoría. Se habla de que eran unos soldados que protegían estas riquezas. Por eso siempre se habla un poco de que los templarios pues estaban siempre asociados a las riquezas, etcétera. Es una teoría muy antigua. Se habla también de que podían estar también muy relacionados con los arquitectos de las pirámides. Aquí es donde ya empieza a hablar todo el tema de arquitectos, etcétera, ¿no? Pero bueno, el tema es que este templo, pues digamos que históricamente se le dio una razón de que era como una especie de regalo, porque Salomón quería seducir a una mujer que era la reina de Saba, y bueno, todo eso es la parte histórica, ¿no? Que se le ha dado. Pero bueno, luego está el mito de la creación de la orden masónica, que bueno, lo más antiguo es esto. No se le da mucha credibilidad por el hecho de que no se le ve muy lógico que simplemente fueran un grupo de soldados que estaban custodiando un templo que contenía riquezas, que no había mucho más que darle, ¿no? Pero lo que habla mucha gente es el hecho de que esas riquezas, no ya el valor económico que podrían tener, ¿no? Porque estamos hablando de cosas de oro muy valiosas, sino el valor divino que se podría hablar. Ya os digo, se habla sobre todo del arca de la alianza, a la cual se intentaba proteger de que la gente normal no pudiera acceder. Esto también, bueno, tiene un poquito de hablar de así una frase de los Anunnakis, ¿no? Se habla de que los Anunnakis nos dejaron determinados instrumentos para obtener un poder superior que los seres humanos podríamos controlar en su día, ¿no? Y claro, como sabéis, pues está muy relacionado con todo lo que viene siendo el imperio egipcio, etcétera. Entonces, más que nada se habla de que eso, un grupo de soldados que se encargaban de custodiar estas riquezas. Es una teoría que, bueno, a mí me gusta por el hecho de que es bastante, habla mucho de la antigüedad y tal, pero bueno, no creo que haya que darle mucha vuelta porque, como os digo, es simplemente un grupo de soldados que no tiene más historia. La segunda teoría pues sí que tendría un poco más de razonamiento, por así decirlo, ¿no? O sea, es más complicada. Y hay que entrar en el tema de los templarios, ¿no? Hay que empezar a hablar de los templarios. Hoy he soltado una pregunta en el Facebook de quién había empezado con lo de Viernes 13 y hay una persona que sí que ha acertado que tiene que ver con los templarios, ya lo comentaré. Pero bueno, a lo que vamos. Hemos hablado de que en la segunda teoría pues hay que dirigirse a la época de los templarios, en el cual quien sepa la historia y quien no, hago un breve resumen. Digamos que adquirieron muchísimo poder, ¿vale? Porque cada vez que conquistaban algo en Oriente Medio, pues ellos se quedaban con parte de las riquezas, que gran parte de las riquezas, y se quedaban con las tierras administrándolas, etcétera. Entonces iban consiguiendo un gran poder económico y militar. Esto nos sentaba muy bien a lo que es a la iglesia, ¿no? Al papado y algunos reyes, en concreto al rey de Francia. Entonces, digamos que el rey de Francia, que tenía un poder muy amplio en esta época, habla con el papa y lo que hacen es obligar a que la orden templaria, que había adquirido un poder increíble,
digamos, se ponga sumisa al papado. El papa hace un decreto en el cual se le dice a los templarios que es como que están traicionando la religión, ¿no? O sea, están traicionando sus ideales. Entonces les dice que se les da la posibilidad de entregar sus bienes, sus riquezas, abandonar la lucha de la orden templaria y, digamos, proseguir en su vida siendo más siguiendo las directrices de la iglesia. Claro, hay algunos que por miedo y tal, pues sí que lo hacen, pero hay otros que digamos que no están de acuerdo con ello. Entonces, bueno, aparecen unas guerras, se habla de que la Inquisición va por ellos, y bueno, muchísimas historias que no voy a entrar al grano, esto es un simple resumen. Y entonces lo que, digamos, hace un pequeño grupo de templarios, que se dice que eran en un principio 6 templarios, ¿vale? Posteriormente, bueno, hay muchas historias de que, pues, que eran 12, que eran 20, que eran 50, muchísimas historias, pero la historia principal, o sea, de este suceso es que eran 6 templarios que lo que deciden es escapar ante esta persecución que hace la iglesia y el reino de Francia, que es el que obliga a la iglesia. Digamos que sus riquezas más importantes las esconden, solo saben ellos dónde está. Hay una película también de Indiana Jones que le da mucha importancia a esto, en el cual pues se demuestra como, bueno, se habla un poco de que en catacumbas escondían cosas, señales y tal, ¿no? También en la película de la búsqueda, etcétera. Entonces lo que realizan estos templarios, estos 6 templarios que escapan, es todos esos tesoros que tenían, esconderlos, evitar que la iglesia los tomara. No que el ser humano los tomara, no, la iglesia principalmente. Y claro, todo el mundo asimila que pues una gran cantidad de oro tal. Lo que se nos viene también contando es que lo que solían esconder eran los tesoros divinos, es decir, el cáliz, el arca de la alianza, la lanza de Longinos, o sea, esa serie de elementos que relacionamos con la iglesia, ¿no? Con el poder divino de la iglesia. Entonces, al escapar, pues digamos que y tenía una persecución increíble, deciden irse al lugar más lejano posible en ese momento para ellos y deciden marcharse a Escocia. Digamos que en Escocia pues pueden realizar una nueva vida sin que nadie los conozca, y es allí a donde van. Y digamos que son los primeros en fundar el gremio de albañiles, ¿vale? El gremio de albañiles. Entonces lo que comienzan a hacer es que crean una asociación pública, ¿vale? O sea, en la sociedad, en el pueblo, con, digamos, sus reuniones internas, todo su mundo interno, ¿no? Como una tapadera. Empiezan construyendo iglesias, pero que, bueno, digamos que era su forma se decía que construían las iglesias, y en las catacumbas de la iglesia es donde guardaban los tesoros y realizaban sus reuniones. Entonces se habla mucho de que muchísimas iglesias de Escocia son las que tienen determinados símbolos masónicos. Por eso se habla mucho de que puede ser una de las teorías realmente válidas. Bueno, todos sabéis los símbolos masónicos cuáles son: la pirámide, el ojo, los símbolos, la escuadra, el cartabón. Todas esas imágenes pues se pueden apreciar en muchísimas cantidades de iglesias de Escocia y de otros edificios que se van realizando posteriormente, que el gremio lo hacía para que, digamos, ese tipo de tapadera. Es una teoría a mí que también me gusta mucho, por eso la he elegido entre las 3 para hablar, porque la verdad que tiene bastante lógica, de que personas que adquirían una gran cantidad de riquezas, de tesoros, cuando fueron a buscarlos, se hablaba de que habían traicionado la confianza de Dios. O sea, la iglesia ponía unas excusas increíbles en ese tratado para ir a por ellos. Y digamos que la forma que tuvieron es montarse una tapadera, que era el gremio de albañiles, con ese dinero que tenían pues ir montando iglesias, etcétera, para sus reuniones, ir adquiriendo más gente, etcétera. Es una teoría que a mí en realidad es la que más me gusta, por el tema de los templarios y tal, que algún día hablaremos muchísimo más de ellos, y algún día hablaremos mucho más de este tema de los masones, que hay para hablar muchísimo. Y la última teoría que voy a hablar, ¿vale?, en este breve resumen que hago
prácticamente todos los días, es la que nos lleva a Inglaterra, ¿vale? Nos lleva unos cuantos años más, estamos hablando de 1717, 1723, este periodo, en el cual, concretamente el 24 de junio de 1717 es cuando se crea la Gran Logia. ¿Qué es la Gran Logia? Digamos que es una organización, ¿vale? Vamos a llamarlo organización, en el cual se han reunido otras pequeñas organizaciones de Londres que, digamos, tenían cierto poder, cierto reconocimiento, pues, económico y científico. En un primer momento esto pues, se puede encontrar muy fácilmente por la red, pero bueno, hay que ver todos los puntos de vista. Y bueno, el primer momento es que son 4 organizaciones independientes, cada una de ellas, que se reúnen pues cada una en su lugar. Pero digamos que esto es siempre lo mismo. La unión hace la fuerza, ¿vale? Por hablarlo así. Luego por contrapartida tienes divide y vencerás. O sea, esto le puedes poner frases siempre a todo para que te vaya mejor para ti. Digamos que lo que hace estas pequeñas organizaciones es unirse. Se unen bajo una misma, ¿vale? Y lo que crean es buscar una unión entre ellos para ser más fuerte contra el gobierno, contra otras asociaciones, otros poderes. Crean esta gran logia, que bueno, se habla de varios tipos de nombres: Gran Logia de Masones Libres, la Gran Logia y Westminster, ¿vale? La pronunciación es un poco rara, pero bueno, digamos que lo que crean es eso. En esta logia pues hay personas muy reconocidas, incluso se habla de Albert Einstein, por ejemplo, de familias con muchísimos fundamentos políticos posteriores. Se habla de los Kennedy, por ejemplo, y básicamente lo que hacen es eso, ¿no? Es intentar hacer un poder, crear un poder en la sombra, economistas, políticos, científicos, que lo que hacen es tomar decisiones sobre el camino que va a elegir el mundo. Es decir, nos conviene pues que caiga la bolsa, por poner un ejemplo, ¿no? Pues ellos, como son un grupo que tienen acceso a varios estamentos de la sociedad, pues pueden crear esa situación. Nos conviene pues una guerra, pues hacen, o sea, digamos que es que toman un poco el sentido de la vida, ¿no? De la gente. Lo que me da mucho curiosidad es que cuando se habla de este grupo, solo entran familias inglesas y norteamericanas. Y claro, si te pones a pensar en 1700, 1800, pues era bastante lógico, ¿no? Inglaterra, digamos que ocupaba prácticamente todo el mundo, o sea, estaba en todos lados, desde América hasta Asia. Entonces digamos que tenía pues, contactos en todo el mundo, o sea, podía llevar a todo el mundo. Los norteamericanos, posteriormente sí, o sea, pero también, claro, digamos que habían familias, alguna familia alemana, por ejemplo, y digamos que se movían pero claro, en lo que es asiáticos no había ninguno. Pero bueno, son pequeños datos. Por ejemplo, se habla mucho de que toda esta iniciativa, de esta unión entre las 4 familias, fue obra de Christopher Wren, ¿vale? Que fue un científico, arquitecto, y bueno, digamos que fue como el padre fundador de esta fundación de la Gran Logia de Londres. Y una persona que lo adoraba, por así decirlo, que lo manifestaba su admiración por él, fue Isaac Newton, que también perteneció a esta logia, a este grupo. Y bueno, digamos que también la historia sobre estos grupos copia un poco lo que os he contado de los templarios, ¿no? De que empezaron a construir ciertos edificios en los cuales ellos se reunían y que, digamos, tenían estos pequeños símbolos, ¿no? Que también salen en muchas películas. Claro, aquí cuando hablamos de logias, cabe hablar de una segunda logia que se hace, que es, digamos, una especie de divergencia de diferentes pequeñas ideas distintas a la primera logia,
y que se habla que el secretario que llevaba las reuniones de la primera gran logia, digamos que no estaba de acuerdo con ciertas cosas, ciertos aspectos, ¿no? Y digamos que fundó una segunda gran logia con personas menos influyentes, o sea, con personas más normales, más del pueblo, que expresaban sus ideas y tal. Entonces este secretario lo que hacía es que en esta primera gran logia intentaba meter los temas que él hablaba en la segunda logia, en la logia vamos a decir del pueblo, ¿no? O sea, en la logia de los normales, él recababa ideas y él las explayaba en la logia de los importantes, ¿no? Como si fueran pues para ese grupo, sin que estos supieran de la existencia del otro. Pero bueno, digamos que tampoco le fue muy bien a esa segunda logia, porque bueno, digamos que la gente que pertenecía a esta logia, pues digamos que no le importaba muy bien poco lo que fuera el pueblo, sino que se importaba por sus intereses. Y digamos que actualmente se habla de que esta es la idea de esta logia es la que sigue actualmente, ¿no? De un pequeño grupo reducido de personas, que pues, políticos, científicos, economistas, son los que dicen, pues, estas cosas hay que hacerlas así, 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 y mueven sus hilos para que así sea. A mí me hace gracia porque la gente dice, no, es que yo pertenezco a una logia de tal país, tal, no sé qué. Vamos a ver. Cuando se habla de logia, la logia es un grupo de personas que se reúnen con unos ideales, expresan sus ideas, etcétera. Pero cuando se habla de este tipo de logia, de los masones, personalmente considero que es un grupo de 10, 20, 30 personas a lo mucho, 50 personas a lo mucho, más no creo que sean, que se reúnen y que pues, hablan cómo van las cosas, cómo les gustaría, pues mira, hay que crear una crisis, hay que hacer una guerra y tal. Pero son muy pocas personas que a su vez pueden tener miles de personas a su mano, es decir, o sea, está la cabeza, que es el que va a los grupos, y luego todo lo demás que se desarrolla del árbol, pues él los manda, pero esos no pertenecen a la logia. Se habla mucho de que el Hotel Bilderburg, es muy famoso, ya hablaremos del otro día, se puede hablar de que fuera esta logia que es la que se reúne. Pero bueno, eso ya lo hablaremos. Y bueno, más o menos, pues os he contado un poquito las tres ideas del nacimiento de los masones que en mi consideración son las más acertadas y más importantes. En primer lugar, la del Templo de Salomón, los soldados que custodiaban esas riquezas. La segunda, los templarios que han sido condenados, que iban a por ellos, se escondieron en Escocia, crearon el gremio de albañiles, construcciones, protegiendo sus riquezas. Y la tercera, ricos, economistas, políticos, científicos se reúnen en un grupo, estaban divididos antes en pequeños grupos, se reúnen en uno mayor y empiezan a tomar las decisiones de lo que es el mundo. Personalmente la que más me gusta es la de los templarios, creo que se ajusta más a la idea de los masones, ¿no? De proteger poderes divinos, etcétera. Y bueno, pues cada uno de vosotros que diga en los comentarios cuál es la que más os ha gustado, cuál creéis la que es la correcta. Si tenéis otra que vosotros creéis que es la correcta, os la ponéis. Y nada, eso es todo por hoy y espero que os haya gustado y bueno, hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.